¿Por qué? Después de 3 años y pico de legislatura que llevamos, ¿y por qué con 134 millones más de presupuesto en el Departamento de Educación respecto al curso pasado? ¿Por qué alrededor de 700 o más niños aragoneses empezarán este curso de nuevo en barracones, aulas prefabricadas? Lo podemos llamar como queramos, el caso es que son instalaciones provisionales que no reúnen las mismas condiciones que el aula ordinaria. Zaragoza, por supuesto, se lleva la palma. El Foro Romano va a tener de nuevo 10 barracones. Hay barracones, además, en el Francisco de Goya de Calatayud, en el IE, en el Instituto Torres de los Espejos de Utebo, en el Instituto Gallicum de Villanueva de Gállego, en Valdespartera hay 2, en el Parque Goya hay 4. En el caso de Huesca, pues en la capital tenemos 4 aulas en el IE Sierra de Guara, de las que el departamento nunca habla, pero que están allí, en el IE Sierra de Guara. Y además las aulas prefabricadas que van a utilizarse en AINSA, porque a estas alturas tampoco la ampliación del Colegio Asunción Pañar de AINSA está finalizada. Esos son los datos con los que contamos, con un agravante además, y es que la consejera no ejecutó 6 millones y pico más del presupuesto del año pasado, del presupuesto de educación, que afectaban a 5 centros públicos, entre ellos Arcosur, entre ellos Valdespartera 3, entre ellos el Cuarte 3 de Cuarte de Huerva. Los barracones son consecuencia directa, pues, de las promesas incumplidas por el Gobierno de Lambán, cuyo departamento además cuenta este año con 134 millones más que el pasado y que no sabemos dónde están.